Vamos a tratar es un tema extenso, como ustedes conocen, shock y sus diferentes tipos, incluye el abordaje por varios subtipos y varias clasificaciones, pero hoy vamos a revisar este tema bajo la revisión o el algoritmo de actuación de la TLS para ir hablando de todos los tipos dependiendo de sus necesidades y sobre todo de sus inquietudes. El primer paso para poder determinar un estado de shock en todos nuestros pacientes es determinar la normalidad del sistema circulatorio, que va a producir una perfusión y una oxigenación tisular inadecuada. ¿Cómo llegamos a establecer esta anormalidad del sistema circulatorio? Sobre todo con el análisis del mecanismo de lesión. En pacientes productos de trauma, la implicación de cinemática media o alta ya nos da una idea de que las lesiones dentro de los órganos que se encuentran en las cavidades grandes van a estar siempre latentes. Por eso es que lo más importante es tener una evaluación clínica continua que nos permite determinar o detectar todos los elementos clínicos de forma temprana que nos orienten a que nuestro paciente está desarrollando un cuadro de choque. De esta manera ustedes tienen todas las oportunidades para poder actuar de manera oportuna y evitar que este paciente llegue a una fase irreversible del choque, que sería la falla multiorgánica, que generalmente es lo que determina las tasas altas de mortalidad de este tipo de pacientes. Al evidenciar o al estar desarrollando un cuadro de choque, nuestro organismo, al ser tan sabio, empieza a desencadenar una serie de mecanismos de compensación, y uno de estos, o el más importante, se desarrolla a nivel del sistema circulatorio y comienza a cambiar todo lo que conocemos como fisiología cardíaca normal. Y para ello vamos a ir recordando ciertas cosas que ustedes ya conocen, pero es importante siempre tenerle presente en el momento de valoración inicial, sobre todo de pacientes que ya tienen un estado o una orientación de estado crítico. Como conocen, el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que se bombea desde el corazón por cada minuto, y esto va a depender de dos fracciones importantes: el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que sale con cada contracción de las cavidades cardíacas, por la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico, a su vez, es una condición que está determinada por sus tres fases, y dentro de estas encontramos, en primer lugar, la precarga. Esta precarga es la etapa inicial en la cual está representada por todo el volumen del retorno venoso del corazón, de tal manera que este volumen o cantidad de sangre que se va a encontrar dentro de nuestros vasos sanguíneos a nivel venoso va a depender, primero, del estado de volemia, segundo, del estado de la capacitancia de los vasos, que será la fluctuación de volumen dependiendo de las variaciones de presión, y luego de este gradiente de presión, de tal manera que el retorno venoso o todo el flujo sanguíneo que puede alojarse dentro del sistema venoso se va a dividir o se va a comportar como dos compartimentos muy importantes. El primero, que es el que se utiliza como medios de reserva, y generalmente tenemos una cantidad de retorno venoso que no depende de la variación de presión. Por eso es que así contemos con presión cero a nivel de los vasos venosos, este volumen sanguíneo se utiliza como volumen de reserva, y es el que se va a comenzar a distribuir o utilizar cuando las necesidades de los sistemas o órganos de nuestro organismo así lo requieran.
Luego de la precarga vamos a depender de la contractilidad miocárdica y generalmente esta va a depender primero del volumen que reciban las cavidades cardíacas. Por eso es que aquí se activa la ley de Frank-Starling, en la cual si recibimos mayor volumen sanguíneo dentro de las cavidades cardíacas, estas van a tener la capacidad de aumentar su capacidad por la distensión de las fibras musculares miocárdicas y a mayor volumen, mayor presión y mayor fuerza de contracción. Mientras que la poscarga es la etapa en la cual va a depender de la resistencia vascular sistémica y este término está relacionado a toda la resistencia anterógrada que debe tener el flujo sanguíneo al salir de las cavidades cardíacas. Por eso es que todo el volumen sanguíneo debe vencer la presión que va a generar la aorta, de tal manera que el volumen sistólico dependerá de todo el volumen del retorno venoso, de la contractilidad o la capacidad que tenga nuestro corazón para ejercer la función de bomba y sobre todo de la resistencia vascular sistémica. Entendido esto, empezamos a entender los mecanismos fisiopatológicos que se empiezan a desarrollar cuando nuestro paciente empieza a presentar un estado de choque independientemente de los tipos o de la etiología del cuadro. ¿Están observando el dibujito, el gráfico? No. Denme un segundito. No. Control mayus M. No se visualiza, ¿verdad? Flujo sanguíneo, órganos y tejidos, ese sí. Ese sí. Sí, pero ya se volvió a ir otra vez. Ha ido. Ya. Si nos fijamos en el gráfico, ahora todos los pacientes en estado de reposo generalmente van a tener un gasto cardíaco que va a oscilar en pacientes con estatura normal y peso de 70 kilos de 5 litros por minuto, y estos se van a distribuir de la siguiente manera. Sabemos que a nivel visceral y de órganos sólidos de la cavidad abdominal, este gasto cardíaco representa el 25 al 20%, a nivel del corazón del 4 al 5%, a nivel de los riñones el 20%, a nivel de todas las estructuras óseas del 3 al 5%, el cerebro consume el 15% del gasto cardíaco, la piel del 4 al 5% y el músculo del 15 al 20%, de manera normal y en condiciones de reposo, sin ninguna patología. ¿Qué sucede cuando nuestro paciente empieza a desarrollar un cuadro de choque? El primer mecanismo va a ser la redistribución de este gasto cardíaco, de tal manera que lo primordial dentro de nuestro organismo será garantizar el aporte sanguíneo a los órganos diana o a los órganos
este caso se considera el corazón, el cerebro y el riñón. Y el resto de estructuras empiezan a tener un ahorro de aporte sanguíneo, sobre todo a nivel de la piel, en primer lugar, del músculo y luego de todas las estructuras viscerales. De tal manera que este flujo sanguíneo, al ahorrarse en estas estructuras, garantiza que el funcionamiento del cerebro, del riñón y del corazón se mantenga durante determinado tiempo. ¿Qué sucede si nosotros no identificamos estos cambios sutiles en la valoración clínica y dejamos pasar más tiempo? Generalmente empezamos a tener cambios a nivel, sobre todo del cerebro, con alteraciones del estado de conciencia, que es uno de los signos de disminución del aporte sanguíneo. Empezamos a tener variaciones en la diuresis porque el flujo sanguíneo que llega a nuestros riñones está disminuyendo y sobre todo empezamos a tener todas las manifestaciones cardiovasculares de bajo gasto. De tal manera que si de alguna forma nosotros empezamos a detectar tempranos, podemos ya empezar a desarrollar una técnica o un sinnúmero de actividades que nos permitan no llegar a lesionar las estructuras o las células de cada uno de estos órganos y tejidos. Dame un segundito para volvernos a ubicar en la exposición. Otro de los procesos que empiezan de alguna manera a producir el segundo mecanismo y uno de los más importantes de defensa de nuestro organismo es la variación en la glucólisis, que generalmente es el paso del metabolismo aerobio al anaerobio. Sabemos que en condiciones normales el metabolismo aerobio es el que determina toda la activación del ciclo de Krebs, que lo que busca es captar todas las estructuras o las moléculas derivadas de los carbohidratos que generalmente se transforman en glucosa, estas de alguna manera transformarlas en piruvato y empezar a tener moléculas de ATP, que son las de energía necesaria para que todas las células de nuestro cuerpo comiencen a tener las actividades en situaciones normales. ¿Qué sucede cuando disminuye el aporte sanguíneo a cada uno de los tejidos? Al disminuir el aporte, lo primero que sucede es disminuye la cantidad de sangre que llega a los tejidos y por ende disminuye los transportadores de oxígeno, que es la hemoglobina. Si no llega el oxígeno necesario a los tejidos, empezamos a cambiar este metabolismo aerobio por el anaerobio, que generalmente al tener menos cantidad de oxígeno o deficiente oxígeno, estas moléculas de glucosa comienzan a transformarlo, se une con el piruvato, pero ya no tenemos las mismas 36 moléculas de ATP, sino más bien empezamos a tener una producción alta de lactato. Y esto es lo que, al unirse a la presentación de acidosis metabólica, empieza a tener ciertas manifestaciones clínicas. Al producir lactato tenemos la acción de varias sustancias que, sobre todo, como el factor de necrosis tumoral, las citoquinas, van a comenzar a tener o a perder todas las propiedades de las membranas celulares, produciendo una alteración en la permeabilidad endotelial que nos llevará a un edema celular y finalmente a una lisis celular. ¿Cómo reconocemos los cuadros de choque de manera temprana? Lo primero va a ser tener una valoración clínica muy detallada y eso implica
el análisis correcto de la toma de signos vitales. Un paciente, por el hecho de ser producto de un trauma de alta energía, incluye que debe estar bajo un monitoreo de sus constantes vitales de forma permanente. Si no es así y está en un área de hospitalización o de observación, generalmente se disminuye el tiempo entre la toma de signos vitales y se recomienda que sea cada 4 horas para ir viendo la variación. Y lo más importante es detectar las variaciones en la frecuencia cardíaca y sobre todo en el tipo o características del pulso. ¿Por qué en la frecuencia cardíaca? Porque es uno de los signos más tempranos. Si dentro del vaso sanguíneo disminuye la cantidad de volumen, va a disminuir la presión, en el caso de si hablamos de un choque hipovolémico. Al disminuir el volumen y la presión, necesita compensar este déficit de volumen de alguna manera nuestro sistema circulatorio y por ello es que va a empezar a tener mayor frecuencia cardíaca para aumentar la cantidad de volumen que llegue y de esta manera aumentar la presión. Como dijimos, la poscarga lo que va a hacer es aumentar la presión distólica, pero disminuye la presión del pulso. Y este es uno de los signos más tempranos. La frecuencia respiratoria también es una de las constantes vitales que comienzan a alterarse de manera temprana y por eso es la valoración sobre todo sindrómica. Si un paciente empieza con taquipnia y ya de alguna manera se ha descartado todas las patologías que nos conlleven a una alteración, ventilación, perfusión que implica la ocupación del espacio alveolar por cualquiera de las sustancias que puede ser secreción en el caso de procesos infecciosos pulmonares como en las neumonías, presencia de sangre cuando tenemos contusiones pulmonares, presencia de líquido en el edema agudo de pulmón. Si este no es el caso de nuestro paciente y descartamos una patología respiratoria que de alguna manera determine el aumento de la frecuencia respiratoria, iremos a buscar alteraciones metabólicas. Si este paciente tiene una gasometría con acidosis metabólica, pues lo más lógico es que presente una taquipnia. De esta manera, al incrementar la frecuencia respiratoria, el paciente va a tener la capacidad de barrer CO2. Por eso es que lo que se espera es que la cifra de PCO2 que se encuentra en la gasometría esté disminuida. Luego tenemos que tomar todas las variaciones iniciales en la circulación superficial y eso implica los cambios que se puedan encontrar a nivel de la piel. Un paciente generalmente a nivel de la piel va a tener la necesidad de valorarse la temperatura, el llenado capilar y la coloración. Entonces buscaremos llenado capilar prolongado y generalmente el paciente comienza a tener algo de sensación de frío acompañado de escalofríos si ya estamos en etapas más avanzadas. La taquicardia y la vasoconstricción cutánea son las respuestas fisiológicas tempranas. Cuando un paciente está taquicárdico y frío, debe considerarse que este paciente está en un estado de shock hasta poder comprobarlo. La hemoglobina y el hematocrito sabemos que de alguna manera no es el diagnóstico de un paciente en estado de choque porque no nos orienta o no estima de mejor manera la pérdida de sangre. Tenemos pacientes que de alguna manera si llegan y son productos de accidentes de tránsito en los cuales tenemos hemorragias evidentes externas y dentro de la escena ya hemos perdido gran cantidad importante de volemia,
pues la hemoglobina y el hematocrito inicial que se le realiza al ingreso va a tener disminución, mientras que si estamos hablando de un paciente producto de un accidente de tránsito que recibió un impacto frontal con el tablero o el volante del vehículo y tiene un trauma tóraco-abdominal en el cual la lesión que esté implicada puede ser una laceración hepática, el sangrado más bien va a ser lento dependiendo del tamaño y del compromiso de la laceración. En este tipo de pacientes, al ingreso, al realizar la hemoglobina y el hematocrito van a estar normales. Incluso hay pacientes que tienen cifras altas de hematocrito, pero en el transcurso del tiempo, al ir comparando las variaciones de las constantes vitales con la nueva realización de la biometría, vamos viendo la evidencia o el descenso del hematocrito, que ese ya es un signo indicativo de pérdida de volemia. Si ya estamos sospechando que el paciente tiene un cuadro de choque y que clínicamente nos orienta que este paciente va a ir de alguna manera avanzando en su progresión del cuadro, lo que necesitamos es tener una agilidad para determinar el tipo de choque, y necesitamos recordar que el choque se divide en hipovolémico, cardiogénico, obstructivo y distributivo. Hipovolémico, en el cual todos los mecanismos nos deben a una pérdida importante de la volemia, y situaciones como hemorragias intensas, pérdida de líquidos, y dentro de estas se encuentran diarreas abundantes, vómitos incoercibles que realmente le llevan a una intolerancia oral al paciente, quemaduras extensas o procesos como pancreatitis en los cuales tenemos la acumulación de líquido en un tercer espacio. Mientras que si hablamos de choque cardiogénico, más bien estamos buscando todas las alteraciones que estén afectando directamente la función cardíaca que ejerce esta función de bomba, y dentro de ello deberíamos buscar infarto agudo de miocardio, las miocardiopatías dilatadas, insuficiencia mitral, comunicación interventricular, presencia de aneurismas ventriculares y sobre todo todos los ritmos que causen inestabilidad. Mientras que dentro de los choques de tipo obstructivo tenemos la tromboembolia pulmonar, sobre todo si esta es masiva, la segmentaria no tiene la capacidad de desarrollar una inestabilidad hemodinámica, el taponamiento cardíaco, el neumotórax a tensión, estos dos cuadros que deben ser identificados de manera temprana en la valoración inicial. Su determinación es netamente clínica, y el síndrome compartimental abdominal, que está actuando como un proceso de disminución directa del retorno venoso. Dentro del tipo de choque distributivo vamos a buscar más bien cuadros que se liguen a procesos de sepsis, reacciones anafilácticas que estén llevando ya a una inestabilidad, consumo de tóxicos y sobre todo el choque neurogénico, que corresponde a pacientes que dentro de su mecanismo de lesión están presentando un trauma raquimedular. De tal manera que de forma rápida, solo con la determinación del mecanismo de lesión, podemos ya ubicarle al paciente dentro de qué tipo de choque presenta para empezar a tener un manejo inicial adecuado. La valoración inicial se basa en el algoritmo de la valoración de todos los pacientes críticamente enfermos, y dentro de esto es la valoración ABCDE. A es la que implica la permeabilidad de la vía aérea si estamos hablando de pacientes productos de trauma. En A también se incluye la estabilidad de la columna cervical. En B, que compromete la ventilación y la respiración. Sobre todo en B necesitamos valorar la entrada o la variación del flujo del murmullo vesicular dentro de los campos pulmonares, y esto nos permitirá determinar de manera temprana si de pronto estamos frente a un proceso de neumotórax a tensión.
Mientras que en C, a más de auscultar los ruidos cardíacos, vamos a determinar todos los cambios que empezamos a tener a nivel de la piel, como ya decíamos, el cambio de coloración, la alteración en la temperatura y sobre todo el llenado capilar, el tiempo del llenado capilar. En D valoraremos el estado neurológico, que empezará con la determinación de la escala de Glasgow. Luego tendremos que fijarnos en la reactividad y el tamaño pupilar, determinar si este paciente tiene déficit motor y determinar la presencia de movilidad y sensibilidad, y sobre todo poder predecir el nivel de lesión con la utilización de los dermatomas. Mientras que en E vamos a buscar todas las señales externas que de alguna manera rescatar de la exposición completa del paciente, sin olvidarnos del control de la temperatura que está dentro de las variaciones del ambiente. Si ya tenemos una valoración inicial adecuada, empezamos a desarrollar la revisión secundaria, y dentro del choque lo más importante será detenernos un poquito en la realización de la historia clínica, que es lo que nos aportará gran cantidad de información que nos ayude a determinar o encasillarle al paciente dentro de los diferentes tipos de choque, que pueden ser hipovolémico, cardiogénico, obstructivo o distributivo. Al realizar ya esta valoración o la historia clínica completa, pasamos a la exploración física, y en la exploración física necesitamos tener el monitoreo continuo que nos den datos reales de la presión arterial, considerando que la hipotensión en el cuadro de choque es el último signo vital que se altera. Decir que un paciente está hipotenso y en estado de choque quiere decir que ya completamente todos sus mecanismos de defensa del organismo fracasaron y realmente la presión empezó a caer. Variaciones en la frecuencia cardíaca, variaciones en la perfusión, en la frecuencia respiratoria, sobre todo alteraciones en el nivel del estado de conciencia. Sabemos que el primer signo de hipoxia es la alteración del estado de conciencia, y el paciente se torna irritable, un poco desorientado, y sobre todo la variación en la cantidad. Luego de la exploración física, pasaremos a los exámenes complementarios. ¿Y qué es lo que generalmente se suele pedir con mayor prontitud en este tipo de pacientes? Lo primero será el hemograma, considerando las variaciones y las consideraciones específicas del hematocrito. Es decir, si estoy sospechando de un trauma abdominal y en la biometría el hematocrito está normal, eso de ninguna manera me excluye la posibilidad que realmente este paciente tenga un trauma con lesión de algún órgano sólido. El perfil de coagulación, porque generalmente los pacientes que tienen traumas van a ser potencialmente de resolución quirúrgica. Las pruebas cruzadas por la necesidad de transfusión, dependiendo de la variación del hematocrito. El ionograma, sobre todo por la compensación que se requiere en pacientes que necesiten gran cantidad de administración de cristaloides dentro de la reanimación hídrica. En la función renal es importante, sobre todo en pacientes que tienen afectaciones de musculoesqueléticas importantes, es decir, pacientes con traumas multisistémicos, con fractura de fémur, fractura de pelvis, fracturas de huesos de miembros superiores. La función renal alterada de ingreso nos indica que está desarrollando un proceso de rabdomiólisis. Entonces, aquí lo más importante será tener una reanimación hídrica adecuada, garantizar que la cantidad de diuresis de este paciente empiece a ser amplia para evitar que el paciente incremente su falla renal o en etapas iniciales llegue a un fallo renal agudo.
El ácido láctico, que de alguna manera es uno de los exámenes que nos orientan a determinar ya el estado de acidosis metabólica, y los gases arteriales. Entonces, estos son los exámenes que se deberían pedir de manera inicial en todo paciente que estamos sospechando de un cuadro de choque. Para el diagnóstico, lo más importante va a ser reconocer primero el cuadro, luego determinar el tipo y comenzar a tener ya ciertas directrices para empezar un tratamiento precoz. El tratamiento precoz está dirigido a ir revirtiendo todas las variaciones en las constantes vitales que me impidan llegar finalmente a un estado de hipotensión y sobre todo a que el cuadro de choque se haga refractario. De esta manera estamos evitando llegar a un fallo multiorgánico. ¿Qué vamos a hacer o cuáles son las primeras actuaciones que debemos tener frente a un paciente que está en cuadro de choque? Y como ustedes ven, también se sigue ciertos algoritmos. Lo primero va a ser la vía venosa, luego la vía aérea, el volumen, la consideración de iniciar los vasoactivos y la vigilancia posterior. Entonces vamos a empezar hablando sobre la vía venosa. Y aquí tenemos siempre una duda muy grande. ¿Empezar con vías periféricas o colocamos una vía central? En estados de choque de cualquier tipo, la recomendación y lo que se debe hacer es colocar dos vías periféricas, ¿sí? La infusión de los líquidos va a estar en relación al radio del catéter, de tal manera que si colocamos dos catéteres gruesos, que en este caso se utilizaría los 16, estamos garantizando que la cantidad de fluidos que van a ingresar a nuestro paciente van a ser las adecuadas y van a ser receptadas en el menor tiempo, ya que la velocidad de infusión es inversamente proporcional a la longitud del catéter, que es lo que tendríamos en un catéter de vía central. Si este paciente tiene compromisos importantes dentro de sus sistemas y ya tenemos un fallo multiorgánico y va a necesitar una ventilación mecánica y un proceso de sedación, pues colocaré en segundo plano la vía central. Y cuando ya esté colocada, pues retiraré las periféricas, pero de indicación primordial es la colocación de dos vías periféricas. ¿En qué lugar? Lo que se recomienda es que sea a nivel antecubital, en el antebrazo de los pacientes. Si estamos hablando de vía aérea, lo primero es permeabilizar la vía aérea y eso implica retirar todo lo que conlleve a la obstrucción. Primero sería liberarle de objetos extraños en el caso de pérdida de piezas dentales, de alguna manera pedazos de vidrio, pedazos de tierra que generalmente suele estar dentro del interior de la cavidad bucal en accidentes grandes o de gran cinemática. Y aquí se valora la necesidad o el aporte de oxígeno. Si un paciente está en un cuadro de choque hipovolémico en el cual gran cantidad de su volemia se ha perdido, él va a estar desaturando, sí, porque no tiene los transportadores de oxígeno. Entonces, ahí se determina la utilización de catéteres de bajo flujo, catéteres de alto flujo, o si de pronto este paciente tiene todos los signos clínicos que nos orienten a colocar una vía aérea definitiva. En cuanto al volumen, lo más importante es empezar a tener en cuenta que todo paciente que tiene una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, o si de pronto tenemos una disminución en la presión arterial sistólica de 40 milímetros de mercurio con respecto a la presión basal o la presión de ingreso del paciente, o si la presión arterial media está menor a 60 milímetros de mercurio, pues este paciente necesita administración de volumen. En estas circunstancias, el lactato que se mide
con la gasometría va a estar alto y como corte se toma el valor de 4. Todo lo que está sobre 4 ya implica hiperlactatemia y se asocia a estados de acidosis metabólica. ¿Cómo administrar esta cantidad de fluidos? En los pacientes que tienen choque de diferente etiología, se tiene que ir valorando primero las condiciones previas del paciente y eso implica determinar la edad, determinar todos los antecedentes patológicos, sobre todo presencia de insuficiencia cardíaca, presencia de insuficiencia renal, en los que tienen ya estadio 5, para poder administrar la cantidad de líquidos necesarios. Para la reanimación de todo paciente en choque producto de trauma, el valor o el volumen que se estima va a ser de 30 ml por kilo de peso, pero eso no implica que todo este volumen calculado tenga que ser administrado de manera inicial y agresiva. Dentro de los protocolos de reanimación de volumen tenemos las recomendaciones de utilizar los minibolos y esto quiere decir que se valorará la administración y la respuesta hemodinámica que esta administración genere. Estos minibolos son la administración de volumen entre 100 y 200 ml y se valorará con la respuesta hemodinámica, es decir, administro el bolo de 200 y voy viendo si la presión arterial algo se modifica, si la frecuencia cardíaca empieza a disminuir y eso quiere ligarse a ciertas maniobras que se utiliza de manera inicial, como el levantamiento de piernas. Si al levantar las piernas y aumentar el retorno venoso tengo una modificación de la presión arterial media, pues el paciente requiere volumen. La gran controversia de hace tiempos atrás y hasta la actualidad es qué tipo de solución puedo utilizar. Y para eso la TLS nos da ciertas recomendaciones, sobre todo esta. Es peligroso esperar hasta que el paciente traumatizado sea clasificado en un grado de choque antes de comenzar la reposición agresiva de volumen. La reanimación con líquidos debe iniciarse antes que los signos y síntomas de pérdida de sangre sean aparentes o sospechosos, no cuando la presión sanguínea esté disminuyendo o esté ausente. Esto hay que tomarlo con ciertas consideraciones, ¿sí? Si el paciente es producto de un accidente de tránsito de cinemática alta, tuvo fracturas expuestas y tiene una pérdida de volemia en la escena importante, pues el momento de recibirle más o menos cuantificaré la pérdida de volumen y esa será la cantidad de volumen que empezaré a reponer en el paciente. Con la consideración que los huesos largos considerados como el fémur, sobre todo el húmero, tienen la capacidad de sangrar entre 500, 1000 ml, mientras que si tenemos fracturas de pelvis y estas fracturas son inestables, la pelvis tiene la capacidad de sangrar toda la volemia. Entonces, son situaciones que nos orientan a cuánto de líquidos yo voy a empezar a administrar. Y para ello podemos tener ciertas características en las variaciones de las constantes vitales que nos determinen o nos permitan estratificarle a nuestro paciente dentro de ciertos grados de pérdida de volemia. Dentro de las variantes vamos a tener la cantidad o la pérdida de sangre en ml, la pérdida de sangre en porcentaje, la frecuencia de pulso, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, el gasto urinario y el estado mental. Si estamos hablando de un paciente que tiene un choque hipovolémico, pero que se encuentra en grado 1, necesitamos tener pendiente que la pérdida de sangre va a estimarse hasta de 750 ml, que representa el 15% de nuestra volemia normal. La frecuencia de pulso en este paciente va a estar menor de 100, la presión arterial va a estar normal, la presión de pulso puede estar normal o también puede empezar a aumentar.
La frecuencia respiratoria estará entre 14 y 20 respiraciones por minuto y el gasto urinario va a estar mayor a 30 ml hora, mientras que el estado mental va a estar ligeramente alterado, más bien por episodios de ansiedad, que en etapa inicial se puede ligar primero al dolor, sobre todo, y luego a todo lo que implica el trauma, el accidente y el traslado. Entonces, los pacientes con choque hipovolémico en grado 1, generalmente no determinamos o no podemos establecer de manera o de forma clínica temprana ciertas condiciones y seguimos permitiendo que este paciente evolucione y que caiga en un choque hipovolémico de grado 2, en el cual la pérdida de sangre ya es mayor. Aquí ya estamos hablando de una pérdida entre 750 y 1500 ml y representa entre el 15 y el 30% de la volemia. La frecuencia de pulso ya va a estar mayor a 100. La presión arterial va a seguirse manteniendo normal. La presión de pulso va a estar ya disminuida. La frecuencia respiratoria empieza a modificarse y puede estar entre 20 y 30 respiraciones por minuto. El gasto urinario comienza a disminuir y aquí sí ya tenemos una diuresis de entre 20 y 30 ml hora. El estado mental va a estar medianamente alterado y sigue el paciente estando ansioso, pero ya tengo ciertos parámetros de las constantes vitales que ya me alertan a que este paciente está avanzando en sus etapas de choque. Si seguimos y permitimos que avance en el tiempo, el paciente llegará a un estado grado 3, en el cual la pérdida de sangre ya va a estar entre 1500 y 2000 ml, que representa entre el 30 y el 40% de la volemia. La frecuencia de pulso ya será mayor a 120, la presión arterial aquí ya empieza a disminuir, la presión de pulso también disminuye, la frecuencia respiratoria ya empieza a aumentar de manera alarmante. Un paciente con respiratoria de 30 a 40 ya es un paciente que de alguna manera requiere otro tipo de manejo. El débito urinario también comienza a disminuir, ya la diuresis estará entre 5 y 15 ml por hora y el paciente ya se torna a más de ansioso, confundido. Y el paciente que desarrolle un choque hipovolémico con grado 4, la pérdida de sangre va a ser más de 2000 y esta pérdida será mayor al 40% de la volemia normal. La frecuencia de pulso va a estar alterada, más de 140, la presión arterial está disminuida, la de pulso igual disminuye, la frecuencia respiratoria está extremadamente alta. El débito urinario en estas condiciones ya comienza a desaparecer, los pacientes se quedan en anuria y el estado mental ya empieza el paciente a estar confundido y letárgico, de tal manera que el grado 3 y el grado 4 ya implican un paciente completamente inestable que debe ser valorado en un área crítica con todos los soportes necesarios para garantizar una apertura y estabilidad de la vía aérea y sobre todo una compensación de su estado hemodinámico en cuanto a la pérdida de la volemia normal. Todas las indicaciones de administración de volumen durante muchos años han sido muy controversiales y siguen apareciendo estudios sobre qué es lo ideal, si la administración de cristaloides, si la administración de coloides, cuándo los derivados, y de alguna manera la primera elección van a ser los cristaloides en la etapa de reanimación hídrica inicial, considerándoles a los cristaloides la solución salina, el lactato de Ringer. Dentro de los coloides también están dentro de la primera etapa, pero en ciertas consideraciones, sobre todo en pacientes que tengan antecedentes de insuficiencia cardíaca severa o insuficiencia renal estadio 5, en los cuales no podemos tener una administración de cristaloides en gran cantidad.
En esas circunstancias se utilizan los coloides. En situaciones normales con pacientes que no tengan estas patologías previas, se debe utilizar los cristaloides con la precaución de que si tenemos la necesidad de infundir volúmenes grandes, nos llevará a una acidosis hiperclorémica la administración de solución salina. Los hemoderivados, sin duda, son uno de los pilares en la reanimación inicial y debemos tener pendiente que por cada paquete de concentrados de glóbulos rojos subiremos 3 puntos del hematocrito, de tal manera que las indicaciones del protocolo de transfusión ahora es 1-1-1. Entonces, si pedimos concentrados de glóbulos rojos, tenemos que pedir concentrados de plasma fresco congelado también. En cuanto a la utilización de vasoactivos, dependerá primero de la etiología del cuadro de choque, y para eso tenemos varios fármacos que nos pueden ayudar. Si estamos hablando de un choque séptico en el cual la característica es la vasoplejía, lo ideal es utilizar la noradrenalina, que nos va a permitir de alguna manera incrementar o revertir esta vasoplejía y ayuda a aumentar la presión arterial. Pero si estamos hablando que el paciente está en un cuadro de choque y esto corresponde a un tipo cardiogénico en el cual la musculatura o toda la función de bomba cardíaca está completamente deteriorada por cualquiera de las etiologías que pudieran afectar, lo que se va a utilizar es la dobutamina. Si de alguna manera la noradrenalina no es suficiente, sobre todo en pacientes con estado séptico, y necesitamos ya utilizar un segundo vasopresor cuando superamos la dosis tope, que sería de 0,12 microgramos por kilo de peso, pues vemos cuál de estas opciones nos va a ayudar. Y puede utilizarse la adrenalina también, mientras que la dopamina también va a tener varios efectos, sí nos va a ayudar en la contractilidad cardíaca, y esas son las consideraciones que necesitamos tener antes de empezar la infusión de este tipo de fármacos. Lo ideal es empezar a tener el mismo protocolo en todas las instituciones, es decir, que las mismas soluciones se preparen en todos los lugares, independiente de si el paciente tiene que ser referido o no. Las soluciones, al ser universales, van a permitir que no se desperdicie medicación, que todos tengamos la facilidad de entender de forma rápida cómo está preparada la solución y qué dosis corresponde por kilo de peso. Por ello es que la siguiente clase nos dedicaremos solo a revisar cómo preparar las infusiones, cómo calcular la dosis, hasta qué dosis colocar cada uno de estos fármacos y cuando vamos a combinar, cuál sería la mejor opción. En el choque séptico se escoge definitivamente la noradrenalina porque es un fármaco que ha demostrado que no presenta arritmias concomitantes, a diferencia del resto de medicamentos que ustedes pueden evidenciar. Luego de ya escoger el tratamiento a base de los fármacos necesarios, necesitamos tener una vigilancia estricta. Por ello es que si el paciente ya requiere soporte hemodinámico, es un paciente que definitivamente debe estar en un área crítica o en una unidad de cuidados intensivos, dependiendo de la etiología y sobre todo de qué tipo de tratamiento requiera, porque si es hipovolémico, si estamos hablando de un trauma abdominal, la indicación inicial será pasar al quirófano, que corrijan las lesiones y posteriormente pasará a los cuidados y a la vigilancia en una unidad de terapia intensiva. Entonces, dentro del monitoreo siempre están las constantes vitales, que es lo primordial, y sobre todo la cantidad de diuresis. No olvidar que los pacientes adultos en condiciones normales deben tener un gasto urinario entre 0,5 y 1. Todo lo que implique menor a 0,5 ya está orientándonos a que el flujo sanguíneo a nivel renal ha disminuido, que el filtrado está disminuyendo y que este paciente va a desarrollar una falla renal aguda.
Todos los dispositivos que se pueden utilizar ya son en unidades avanzadas como la presión venosa central, que igual es controversial ahora, si utiliza o no se utiliza, la saturación venosa de oxígeno, sobre todo la curva y el lavado del ácido láctico, que es una de las orientaciones o indicaciones sobre si mi reanimación está realmente consiguiendo los objetivos deseados o no. Si el paciente de ingreso tiene un lactato elevado y en 3-4 horas luego de haber tenido una reanimación adecuada del estado de choque, volvemos a hacer un control de ácido láctico y este ha disminuido considerablemente, pues es una indicación de que la reanimación está haciendo efecto, de que la reanimación fue adecuada y que la mortalidad de este paciente va a disminuir de forma considerable. Mientras que todos los dispositivos ya son avanzados como el Swan-Ganz, que ahora ya no tiene mucha utilidad y ya no se está realmente utilizando en la mayor parte de unidades de cuidados intensivos porque tenemos la opción de tener la ecografía al pie del paciente, que nos da datos hemodinámicos importantes que nos permiten ir haciendo sobre todo combinación de terapia, ya sea de volumen, ya sea de vasopresor, y de esta manera tener una idea de la situación hemodinámica actual. Entonces, este capítulo de la hemodinamia también lo vamos a tratar luego, sobre todo si la mayoría de ustedes cuentan con este recurso en sus instituciones, sería importante revisar para que fortalezcan todas sus destrezas y que tengan pendiente que ahora esta es la mejor valoración dentro de la etapa inicial de todo paciente con choque. Hasta ahí llegamos con la valoración inicial. Hemos separado el choque séptico, hemos separado el choque obstructivo y el choque cardiogénico, que están ligadas a las patologías más importantes. Entonces, al hablar de síndrome coronario, en las próximas sesiones vamos a hablar de choque cardiogénico. Al hablar de tromboembolia pulmonar, asociamos a un choque obstructivo. Y sobre todo la sepsis, que es un capítulo más grande que lo abordaremos en la siguiente clase. Hasta aquí todas las inquietudes que ustedes tengan para poder de alguna manera poquito a poquito ir conversando. Les escucho. Si nadie de alguna manera tiene alguna duda, les agradezco mucho por la atención el día de hoy y continuaremos la siguiente clase con sepsis, choque séptico y sobre todo las infusiones que son necesarias que todos empecemos a protocolizar dentro de todas las instituciones de salud. Listo, doctor. Ojalá nos pueda ayudar de actualización. Sí. Las anteriores ya están subidas en la plataforma y de esta clase también ya las subiré. Gracias. Muchas gracias, que tengan una buena noche. Gracias, doctor. Gracias.